Entonces hacemos estas curvas y con eso podemos diferenciar la incontinencia de urgencia de la de esfuerzo, con esta sistometría. Entonces aquí nosotros vemos las flechas y estas flechas es cuando se escapa la orina. Vemos que estas ondas son las contracciones de la vejiga, la contracción de la vejiga que se está contrayendo a cada rato el músculo detrusor y cada vez que se contrae se está escapando la orina antes de tiempo. Y entonces cuando vemos la presión abdominal es cero. Es cero en incontinencia de urgencia y la presión de la vejiga es producida por la presión del músculo detrusor que se está contrayendo a cada rato y esa hace que se escape la orina, ¿ya? Con la sistometría. Cuando hacemos la incontinencia de esfuerzo, vemos que el detrusor está plano, la vejiga no se contrae, ¿ven? Y lo que hace que se escape la orina es la presión abdominal. La presión abdominal, al paciente toser, cargar peso, hace que se escape la orina, pero el músculo detrusor no se contrae. Entonces es lo contrario al esfuerzo. Cuando vemos la incontinencia de esfuerzo, la incontinencia de urgencia, cuando vemos la incontinencia de urgencia, la vejiga se contrae a cada rato y la presión abdominal es cero. Y cuando vemos la incontinencia de esfuerzo, la presión abdominal es lo que hace que se escape la orina y el músculo detrusor es cero. Lo contrario. ¿Ya? Entonces con la incontinencia de urodinamia, con la sistometría, podemos diferenciar entre incontinencia de un área de esfuerzo y de urgencia. Entonces, de acuerdo al grado de incontinencia de un área de esfuerzo, tenemos grado 1, cuando el paciente hace un gran esfuerzo y recién se le escapa la orina. Y el grado 3 es cuando el paciente se ríe y ya se está escapándose la orina, ¿no? Y esos son más graves, ¿no? Los tratamientos va a ser médicos o quirúrgicos, de acuerdo a la enfermedad, ¿no? Entonces, normalmente las incontinencias de urgencia se tratan con medicamentos, ¿ya? Los medicamentos que usamos, sabemos que la vejiga se está contrayendo antes de tiempo. La urgencia son vejigas hiperactivas y sabemos que la vejiga se contrae con el sistema parasimpático. Entonces tenemos que dar medicamentos contra el parasimpático, que son los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos más importantes, la oxibutidina, la tolterodina, la solifenacina. La oxibutidina, que es RTB, ¿no? De nombre comercial, tolterodina, lo que han visto, de repente lo conocen como detrusitol, y la solifenacina, vesicare, ¿no? Esos son los 3 medicamentos más importantes que son anticolinérgicos para la vejiga, que son exclusivos para la vejiga. Flavoxato no es muy usado y antidepresivos también, ¿no? De repente flavoxato he escuchado con Bladuril. El Bladuril es un relajante muscular también, pero no es exclusivo para la vejiga. Los que son exclusivos para la vejiga es la oxibutidina, la tolterodina y la solifenacina. Los antidepresivos tricíclicos también actúan como anticolinérgicos, impidiendo que la vejiga se contraiga, ¿ya? Cuando tenemos una lesión del esfínter parcial quiere decir que el paciente micciona, pero también gotea. Entonces, ¿qué cosa le falta al paciente? Reforzar el sistema simpático. Entonces, ¿qué usamos? Medicamentos como el resfrío, como que tiene pseudoefedrina, ¿no? Pueden mejorar. Y la fenilpropalamina también que es un simpático mimético, puede contraer el esfínter interno para que no se escape la orina. Y en las mujeres, los estrógenos mejoran el esfínter interno. Los ejes Kegel son más que todo para incontinencia de esfuerzo. Lo que el paciente se echa abajo y levanta los glúteos hacia arriba, hacia abajo, para mejorar los músculos pubocoxígeos. Y eso mejora en las mujeres la incontinencia en un área de esfuerzo. Los ejes Kegel. Igual lo mismo, para cuando tenemos vejigas hiperactivas, los anticolinérgicos son básicamente la oxibutidina, tolterodina y la solifenacina que existe en el mercado. Esas 3 existen en el mercado. La darifenacina no existe acá todavía. Oxibutidina, tolterodina y solifenacina. Antidepresivos tricíclicos actúan también como anticolinérgicos, como son la impramina, clorimpramina. Y también, si estos medicamentos no funcionan, otra posibilidad que es colocar el Botox, que es para que ustedes, las mujeres usan para las arrugas. Esas toxinas se pueden colocar dentro de la vejiga, inyectándose en la pared de la vejiga y haciendo que la vejiga no se contraiga cada rato, con la actuación hemodinámica. Y cuando tenemos incontinencia total, pues no, o parcial, un daño parcial del esfínter interno, damos los simpáticos bimétricos como la pseudoefedrina, ¿no? Los tratamientos quirúrgicos generalmente son principalmente para corregir la incontinencia de esfuerzo. Se ha perdido el ángulo uretrovesical, entonces antiguamente se usaba la prueba de cirugía de Burch
o marcha Makety, la cual se colocaba puntos en la fase endopélvica con el ligamento de Cooper. Esos puntos levantaban el ángulo uretrovesical, ¿ya? Pero actualmente existen otras técnicas en las cuales colocamos unas mallas, así como las mallas de las hernias, ¿no? Entonces estas mallas son con procedimientos que son el TBT, TOT, ¿no? O STAME o RAS, las cuales son unas mallas que se colocan por vía vaginal, ¿no? La cual, o también o suprapúbica, las cuales rodean la uretra para levantar el ángulo uretrovesical. Esas mallas son el TBT, TOT o RAS o STAME, ¿no? Son diferentes técnicas y estas mallas se ha encontrado que tienen la misma eficacia que la cirugía de Burch o marcha Makety. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que estas mallas se pueden colocar inclusive con anestesia local, ¿ya? Con anestesia local. Y tiene la misma eficacia que las cirugías de Burch o marcha Makety. También para las cirugías de incontinencia de esfuerzo se ha tratado de colocar a veces unas inyecciones de colágeno. Este colágeno se colocaba alrededor de la uretra de la mujer para asemejar un problema de próstata y hacer mayor resistencia. Pero el problema es que ese colágeno a veces se disolvía y el paciente volvía a tener el mismo problema siempre, ¿ya? Y si tenemos una lesión del esfínter interno, el paciente tiene incontinencia total, ya no hay nada que hacer. Si el paciente tiene una lesión del esfínter interno con nervio seccionado, el paciente va a usar pañales toda su vida y todo el día está goteando orina, ¿ya? En forma permanente. Entonces todo el día tiene que estar usando pañales. Entonces lo único que le queda al paciente es colocarse un esfínter artificial. Estos esfínteres artificiales tienen tres componentes, unos cilindros que van alrededor de la uretra, ¿no? Unos cilindros, un reservorio y una bomba. La bomba se coloca en los labios o en el escroto y cuando el paciente aplasta la bomba, el agua del reservorio se va a los cilindros y, y eso colapsa la uretra. Cuando quiere orinar, aplasta la bomba otra vez y el agua de los cilindros se va al reservorio y el paciente micciona, ¿ya? Son los esfínteres artificiales. Cuando tenemos un paciente que tiene una vejiga pequeña, como la vejiga, microvejiga, ¿qué hacemos? La ampliamos con intestino, ¿ya? Para las incontinencias de urgencia, de microvejigas, ¿no? Y vamos a hacer unas preguntas. Varón de 70 años que acude a emergencia porque hace 12 horas no puede orinar, el examen se palpa globo vesical, después de varios intentos fallidos del catéter vesical, ¿cuál es la conducta a seguir? Si nosotros tenemos un paciente de 70 años que está con globo y no puede orinar, y trata de colocar sonda, no van a seguir tratando de colocar sondas, sino lo que tenemos que es derivar la orina. ¿Cómo derivamos la orina? Si el paciente está con globo, colocamos una bránula 1 centímetro por encima de la sífilis pubis y lo conectamos a un equipo de venoclisis. Como el paciente está con globo, es bien fácil identificar la vejiga. Entonces lo único que hacen es perforar la vejiga con una bránula número 14 y 16 y eso lo une al equipo de venoclisis y eso es en forma temporal. Porque el tratamiento definitivo en esos pacientes que no pueden orinar por la uretra y no pueden colocarle sonda y están con globo es hacer una talla vesical o una cisostomía. Una sonda permanente que esté uniendo la vejiga con la pared abdominal, ¿ya? Talla vesical. Entonces la respuesta acá es una punción suprapúbica aspirativa. No es tratar y seguir tratando de colocar catéteres, ni tampoco colocar calor, ni diuréticos. ¿Qué pasa si lo hay diuréticos? Más orina, más globo, ¿no? No tendría razón. Y analgésicos tampoco. Es una punción suprapúbica aspirativa. El tratamiento definitivo en los pacientes que no pueden colocarse sonda por una estrechez o algo que ha producido en la uretra es talla vesical o una cistostomía suprapúbica. ¿Dónde se almacenan los espermatozoides antes de la eyaculación? Cuando nosotros tenemos el testículo, vamos a ver que el testículo tiene varias partes. Este es el cordón espermático, esta es la capa blanca que ven acá, es la capa albugínea que contiene los túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos realmente son conductos que van a tener las espermatogonias que van a producir los espermatozoides. Esos espermatozoides van a ir hacia los conductos rectos, hacia los conductos donde se encuentra el epidimo, y en ese epidimo realmente es donde va a ocurrir la maduración del espermatozoide, ¿ya? Entonces, normalmente en el epidimo es donde nosotros vamos a encontrar el almacenamiento de los espermatozoides, y en ese trayecto generalmente va a ocurrir una maduración que puede ocurrir de 2 a 3 meses, la maduración del espermátide a espermatozoides, ¿ya? Entonces, en el epidimo es donde nosotros, si los hombres tienen infertilidad, por ejemplo, por un problema obstructivo, por ejemplo, por tuberculosis, el paciente tiene un nódulo acá, entonces que el paciente quiere tener hijos, tiene 20 años y no puede tener hijos porque tiene azoospermia,
porque los espermatozoides están ocupados acá, entonces con una jeringa se aspira los espermatozoides para producir la fertilización in vitro, o el ICSI, ¿ya? Entonces, la respuesta es el epidimo, ¿ya? Donde ocurre el almacenamiento de espermatozoides. El conducto eferente no tiene nada que ver, las vesículas seminales tampoco, la uretra prostática, el uretra espermático tampoco, ¿ya? Mujer de 25 años con dolor intenso del flanco derecho, de inicio brusco, que no encuentra posición antálgica. ¿Cuál es el pronóstico más probable? Si tenemos un dolor brusco en la zona lumbar, entonces la primera posibilidad es que pueda tener un cólico renal, ¿no? Entonces, la primera posibilidad es un cálculo renal. Si empieza atrás, ¿no? El flanco derecho, de la parte de atrás, y no hay ni una posición, ¿no? Si es una apendicitis, ya saben que el dolor sería en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Si es un cuadro con colecitis, tendría el síndrome de Murphy, ¿no? El hipocondrio del lado derecho. Y herpes zóster, ya saben que tendría lesiones vesiculares, ¿no? Donde está la zona de distribución del nervio, donde se originaría una zona eritematosa, donde está el nervio que va a producir el dolor, ¿no? Y quisto ovario tampoco, ¿no? Entonces aquí es el cálculo renal. Siempre atrás, zona adelante. Varón de 32 años que presenta hematuria macroscópica, niega molestias, examen pH ácido, hematuria y leucocituria. Se usaron 3 cultivos que son negativos. ¿Cuál es el diagnóstico? Si el paciente tiene un pH ácido, leucocituria, ¿qué le falta? Para la triada de Colombino. Para la triada de Colombino es pH ácido, cultivo negativo para gérmenes comunes y piurio. ¿Ya? Entonces, esa es la triada de Colombino. Entonces, si el paciente tiene hematuria, no tiene 32 años, tiene hematuria, tiene pH ácido, hematuria y leucocituria, el pH ácido y leucocituria, y más supuestamente cultivos negativos, eso da la triada de Colombino negativo y eso nos indicaría la posibilidad de tuberculosis urogenital. La hematuria ya saben que se presenta un 50% microscópicamente y 10% de forma macroscópica, ¿no? Esa es la primera posibilidad de tuberculosis urogenital. Siempre las cavernas que se fueron al riñón, ¿no? Varón de 28 años que consulta por dolor y edema testicular, luego sufrió un golpe en la región genital. La prueba de terminación positiva, la estructura anatómica relacionada con el aumento de volumen de testículo es, cuando hacemos una transminación, es cuando tenemos una linterna en un cuarto oscuro que la colocamos detrás del escroto para ver una imagen rojiza. Así que iban a ver una lámpara, aquí ven oscuridad, o aquí iban a ver una zona rojiza. Cuando vemos una zona rojiza, es líquido. Es transluminación positiva de líquido. Y generalmente es hidrocele o quistes, ¿no? Quistes de testículo. Entonces, siempre es la prueba de transluminación la presencia de líquido. ¿Ya? Líquido. Entonces, cuando hay líquido, el testículo que rodea el testículo, la primera posibilidad es hidrocele. Hidrocele. ¿Ya? El hidrocele puede ser dos tipos, el infantil y el adulto. El adulto es idiopático. Normalmente por golpes, infecciones, se puede llenar alrededor del testículo líquido entre la capa vaginal y el testículo. Entre la capa vaginal y el testículo. En los niños, el hidrocele es porque existe un conducto que comunica cavidad abdominal con la bolsa escrotal. Ese conducto se llama el conducto peritoneo vaginal. Y ese conducto normalmente se tiene que cerrar al nacimiento. Si no se cierra, todo el agua del contenido de cavidad abdominal se puede ir a la bolsa escrotal. ¿Y eso por qué ocurre? Porque esta capa vaginal es un rezago embriológico del peritoneo. El testículo se origina en cavidad abdominal, va descendiendo hasta la bolsa escrotal y arrastra el peritoneo hacia la bolsa escrotal. Y ese peritoneo se convierte en la capa vaginal. Entonces, ¿quién forma este líquido? Este peritoneo. La capa vaginal es la que forma el líquido, porque es una serosa de cavidad peritoneal. ¿Ya? El testículo no origina ese líquido, sino es la serosa que está formándose, que viene del peritoneo y que se convierte en la capa vaginal. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos la transminación positiva, quiere decir que tiene hidrocele o líquido alrededor del testículo, y la estructura que está asociada con ese volumen testicular es la capa vaginal. La capa vaginal es un rezago embriológico del peritoneo. ¿Ya? Entonces, el peritoneo es la que forma el líquido. ¿Está bien? Entonces, y eso es lo que va a originar el hidrocele. ¿Ya? El cremaster es este músculo acá. Este es el cremaster. El cremaster es el músculo que jala el testículo hacia arriba y abajo. Estas venas es lo que se denomina plexo pampiniforme.
pampiniforme. Son las venas del cordón espermático. Esta es la capa vaginal y esta es la capa albuginea. La capa vaginal rodea el testículo. Y ese es el epidimo. Y ese es el conducto deferente. ¿Ya? Entonces la respuesta acá es la capa vaginal. El dartros es un músculo que está en el escroto. ¿Ya? En el escroto tiene 6 capas y una de las capas es el dartros del escroto. Realmente si no tiene que ver, la capa albuginea es la zona blanca y el cremaster es el músculo del cordón. ¿Ya? La capa albuginea es la que hace el hidrocele. Los cálculos transparentes son de, obviamente, ácido úrico, ¿no? Y se pueden presentar en pacientes portadores de gota. ¿Sí? Fosfato es radiopaco, cistina radiopaco, mucoproteínas radiolúcido, pero no tiene nada que ver con la disproteína, ¿no? Entonces aquí la respuesta es, los cálculos urinarios pueden ser radiopacos o radiolúcidos de acuerdo a las radiografías o la ecografía excretoria. En la ecografía y tomografía todos los cálculos son blancos, pero en las radiografías hay cálculos radiolúcidos y radiopacos. Entonces los cálculos radiopacos son como estos, que son cálculos coraliformes o cálculos de calcio, y los radiolúcidos, el más importante es el azúrico, pero también hay santinas, inavir, matriz. ¿Ya? Paciente de 14 años de edad que seguramente presenta dolor abdominal agudo de tipo espasmo que se irradia en la región lumbar inguinal, ¿no? Entonces la primera prevención es un dolor que parte de atrás hacia adelante, es la posible un cálculo renal, ¿no? Ya sabe que si tenemos otros tipos de dolores, por ejemplo, si una pancreatitis sería en banda, ¿no? Un problema de obstrucción intestinal sería todo el abdomen anterior, ¿no? Apendicitis en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y invasión vaginal sería todo el abdomen, ¿no? Si empieza atrás, cálculos. Paciente de 60 años que presenta pérdida de orina al esfuerzo sin poder controlarlo. Al examen se corrobora que la maniobra valsalva es cuando el paciente hace esfuerzos, puja, y la noción más probable es si se escapa la orina cuando hace esfuerzos, incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? Entonces, la incontinencia urinaria de esfuerzo es cuando se pierde el ángulo uretrovesical de 110 grados. La respuesta es incontinencia urinaria de esfuerzo. De urgencia no tendría nada que ver con el esfuerzo, ¿no? Y prolapso uretral tampoco no tiene nada que ver con esto, ¿no? Con el cuadro clínico. Y dolorosamente con el paciente tiene globo. Varón de 35 años que antecedente de prostatitis, consulta al médico por presentar disuria, poliaquiuria y sudor suprapúbico. Tiene puntos renales naturales positivos, se anda de orina, presenta leucocitos por 20 por campo, el cultivo por seso. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Primero tendríamos que ver que el paciente puede tener una infección urinaria y si tiene antecedente de prostatitis, puede tener también un cuadro de prostatitis, ¿no es cierto? Puede tener una infección urinaria y una prostatitis. Entonces tendremos que dar una pastilla que cubra las dos cosas, ¿no es cierto? Y sabemos que la nitrofurantoína no cubre prostatitis. Amoxicilina tampoco cubre prostatitis. Cotrimoxazol podría cubrir igual que las quinolonas y la ceftriaxona no. Entonces podría estar entre C y D, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos la elección, primero son quinolonas y después cotrimoxazol. Ya tendríamos que cubrir las dos cosas, las vías urinarias y uno que cubra los problemas de prostatitis, porque no sabemos qué cosa tiene todavía el paciente. ¿Ya? Entonces daríamos levofloxacina que cubriera las dos. La prostatitis siempre es gérmenes coliformes y ya saben que existe una alteración del pH que es más ácido que impide que no todos los antibióticos puedan ingresar al tejido prostático. Es un agente anticolinérgico de acción vesical, entonces ya sabemos que la solifenacina, la tolterodina y el reteven, ¿no? La oxibutina son las que son anticolinérgicos específicos para la vejiga hiperactiva, ¿no? Entonces aquí es la tolterodina, ¿no? Los antidepresivos, como la clomitamina y clomipramina, son antidepresivos tricíclicos, pero no son específicos para, más que todo, para la vejiga. El que es específico para la vejiga es la oxibutina, la tolterodina y la solifenacina. Son esos tres: oxibutina, tolterodina y solifenacina. ¿Ya? Son específicos para el tejido de la vejiga. La terboetilena es un beta-adrenérgico. ¿Ya? Entonces, y pseudoefedrina no tendrá nada que hacer con la vejiga, ¿no? La pseudoefedrina actuaría sobre quién? Sobre el esfínter interno. La causa más frecuente es fístula vesicuterina. La fístula vesicuterina es cuando tenemos una comunicación del útero con la vejiga. El útero con la vejiga. Y lo que va a producir es lo que se llama la amenonuria.
La menonuria realmente es cuando el paciente dice que sangra cada 30 días, porque hay un hueco entre la vejiga y el útero. Y el paciente cada vez que tiene reglas, todo el contenido de la regla se va por la orina y sangra cada 30 días. Y eso se llama menonuria. Realmente la causa más frecuente es, el 80% de los casos es cesáreas, que de repente están cosiendo el útero y de repente colocan un punto entre el útero y la vagina, el útero y la vejiga. Y entonces ese punto que han colocado hace una fístula. Y esa es la causa de la menonuria, ¿ya? Pero también hay los forceps. Cuando se usaban los forceps también podían lesionar el útero con la vejiga, los legrados. Y muchos más raros son la actinomicosis o tuberculosis, ¿no? Lo más frecuente son cesáreas, 80% de cesárea. Y ¿qué va a pasar si le saco el útero? Ya no puede haber fístulas vesicuterinas porque ya no tiene útero, ¿no es cierto? La miomectomía no es causa de fístulas, el legrado sí puede producirlo, pero es raro. Y las elevación del ángulo uretrovesical no. Entonces la cesárea es la más frecuente, 80%. Varón de 60 años con diagnóstico de hiperplasia prostática. ¿Cuál de los siguientes actividades es indicación absoluta para el tratamiento quirúrgico? Cuando hablamos de indicación absolutas, retención urinaria, está con globo, hematuria, infecciones, cálculos a la vejiga ocasionados por la próstata y el daño más importante, el daño de riñón, ¿no? Es la causa más importante. Entonces la insuficiencia renal. Nicturia es un síntoma, pero no es indicación absoluta para operarse. Microlitiasis no tiene nada que ver con la próstata. La flujometría más de 15, eso es lo normal. La flujometría debe ser más de 15, ¿ya? Y disuria es un síntoma que no tiene nada que ver con un criterio para cirugía, ¿no? Aquí es la insuficiencia renal, la D. Esa es la flujometría. Este es el aparato en el cual el paciente se siente un water, orina y se registra en la computadora para ver cómo el paciente orina y con qué velocidad orina, ¿no? La flujometría. La cual da una curva de Gauss, nos indica la velocidad con la que el paciente micciona. Aquí el paciente está comenzando a orinar, tiene bastante velocidad y después cuando ya no tiene poco volumen en la vejiga empieza a bajar la velocidad. Lo que nos interesa es el flujo máximo, la máxima velocidad. Es un antagonista alfa-1 adrenérgico. Ya hemos dicho que los bloqueadores alfa-enérgicos son tamsulosina, oxacina, alfosina y terazosina, ¿no? Y todos esos son bloqueadores alfa, ¿no es cierto? Pero dentro de los alfa-1 hay alfa-1A, B, C y D. Y el que es selectivo para la próstata es alfa-1A, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el que es selectivo? La tamsulosina. ¿Ya? La tamsulosina actúa sobre solamente receptores de la próstata y eso hace que realmente produzca menos efectos de hipotensión. Los otros medicamentos, terazosina, alfusosina, doxazosina, solamente actúan sobre los receptores alfa-1 y también actúan sobre los receptores alfa-1A, B, C y D. Y eso hace que produzcan mayor vasodilatación que los otros receptores. La tamsulosina básicamente tiene una especificidad por los receptores alfa-1A que se encuentran solamente en el lecho prostático. Produce menos hipotensión arterial. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta es la tamsulosina. Doxazosina, alfusosina igual son bloqueadores alfa, pero que es selectivo alfa-1A, tamsulosina. Varón de 60 años quien llega a consulta por síntomas moderados de tracto urinario. El tracto rectal presenta una próstata de 2×2, fibromuscular, el PSA está en 5. ¿Cuáles de las siguientes entidades usted consideraría relevante como causa de elevación del PSA? Entonces, el paciente tiene una próstata fibromuscular blanda, pero su PSA está en 5. Entonces, estamos buscando causas que pueden producir elevación del PSA. Ya saben que el PSA debe ser menos de 4 y cuando hay más de 10 es sospecha de cáncer. Entonces, ¿qué cosa puede elevar el PSA? El PSA se puede elevar por cáncer, se puede elevar por hiperplasia prostática, se puede elevar por prostatitis, se puede elevar cuando hay retención urinaria aguda o cuando hacemos una biopsia, ¿no? Prostatitis, hiperplasia, cáncer, biopsias y retención urinaria aguda y el paciente con sonda, eso puede elevar el PSA. Pero también hemos dicho que el PSA se puede elevar cuando el paciente tiene sexo, y cuando le hacemos un tacto rectal. Pero el tacto rectal y el sexo no lo elevan en forma significativa. O sea, si el paciente tiene un PSA de 2, va a subir a 2.1 o 2.2. ¿Ya? Con tal, la retención de urinaria sí puede elevar el PSA. El paciente de un PSA de 2 puede subir a 15, igual que una biopsia. ¿Ya?
Entonces aquí la respuesta sería, tuvo sexo, puede elevar el PSA, prostatitis puede elevar el PSA, colocar un tacto rectal después de hacerse un tacto rectal y después medir el PSA también puede elevar el PSA, y colocar una sonda, un paciente que está con lobo también, ¿no? Entonces las infecciones urinarias no tienen, las situs no elevan el PSA. ¿Ya? La respuesta A. La composición más frecuente de los cálculos urinarios, ya saben que es oxalato de calcio. Oxalato de calcio es el cálculo más frecuente, es el 80% de los cálculos. Fosfato de calcio solamente es el 10%. Hidroxapatita es un cálculo, pero que no es el cálculo de fosfatos, también es un cálculo de fosfatos, pero no tiene nada que ver con no frecuente, es raro. Estrubita es el tercero en frecuencia y ácido úrico también, ¿no? El 8%. Entonces, oxalato de calcio es siempre el más frecuente de todos. Es la anomalía identificada con mayor frecuencia en individuos con cálculos de calcio. Cuando tenemos cálculos de calcio, nosotros lo que hacemos es el estudio metabólico. El estudio metabólico de un cálculo es hacerle dosaje de calcio en sangre, dosaje de calcio en orina, ver el ácido úrico en sangre y el fósforo. Cuando ustedes están estudiando un estudio metabólico, a los pacientes que tengan cálculos, si no sabemos qué tipo de cálculo es, tenemos que hacer calcio, fósforo y ácido úrico en sangre y calcio en orina. Entonces, cuando nosotros vemos el calcio idiopático, normalmente la mayoría de los pacientes, el más del 50% tiene hipercalciuria en la orina, que quiere decir el exceso de calcio en la orina en forma idiopática. El calcio en la sangre es normal. El calcio en la sangre es normal. Lo que se observa más que todo es el calcio en la orina que está elevado, ¿ya? Entonces, también se ha encontrado que en esos pacientes que tengan cálculos en forma idiopática, hay un 20 a 40% que tienen deficiencia de citrato. Acuérdense que el citrato era un buffer que hacía que los cristales sean más solubles en la orina, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay deficiencia de citrato, forman los cálculos. Hay un 20 a 40%. El ácido úrico se ha encontrado con el cálculo de calcio, un 20%. ¿Y qué tiene que ver el ácido úrico? ¿Se acuerdan que el ácido úrico tenía una relación con el fenómeno de epistaxis? Que un cálculo, un tipo de cálculo, un cristal relacionado con otro tipo de cristal. Y el ácido úrico lo que hacía era que el cristal de calcio sea menos soluble en la orina, el ácido úrico. ¿Ya? Entonces, y el exceso de oxalato. Entonces, lo más frecuente siempre que se ha encontrado era el exceso de calcio en la orina, en un 50-55%, y el calcio en la sangre era normal. A diferencia de los casos secundarios, en todos los casos se encontró calcio en la orina y también se encontró calcio en la sangre elevado. ¿Ya? En el hiperparatinoidismo, en los casos de acidosis tubular renal, entonces en todos esos casos tendríamos hipercalcemia y también teníamos hipercalciuria. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta es la hipercalciuria. ¿Ya? Ocurre en un 50-55% de los casos. Puede haber hiperuricemia, también puede haber hipodeficiencia de citrato, ¿no? Y hipersaluria. También puede ocurrir estas cuatro, pero lo más frecuente es la hipercalciuria. ¿Ya? Es un fármaco que estimula la formación de cálculos urinarios en forma directa. O sea, ¿qué quiere decir? En forma directa quiere decir que si yo tomo Panadol, formo cálculo de Panadol. Si tomo diclofenaco, formo cálculos de diclofenaco. ¿Ya? Cuando nosotros vemos medicamentos que forman cálculos, la mayoría de los medicamentos forman cálculos de otro tipo de elementos. Por ejemplo, si vamos a usar la furosemida lo que hace es no absorber el calcio en la orina. En los túbulos contorneados proximales distales se hace gel, no absorbe el calcio y el calcio lo elimina por la orina, produciendo hipercalciuria. Entonces, el cálculo de la furosemida es una droga que da cálculos de calcio. Si nosotros usamos, por ejemplo, corticoides, los corticoides que producen osteoporosis. Y la osteoporosis elimina el calcio en la sangre y se va hacia la orina produciendo hipercalciuria, produciendo cálculos de calcio. Entonces, cuando nosotros vemos un medicamento que forme un cálculo sobre sí mismo, es el único que se ha encontrado es Inavir. Inavir, realmente, cuando una persona toma Inavir, realmente son medicamentos que usamos para el SIDA. ¿Ya? Estos medicamentos, se ha encontrado que estos pacientes forman cálculos de Inavir. ¿Ya? Entonces, la respuesta es Inavir.
El resto, la furosemida, acetolamida, piridopimirato y dexametasona forman cálculos de calcio. Inavir es la única sustancia que forma, cuando yo tomo Inavir, me forma un cristal de Inavir, ¿ya? Un cálculo de Inavir. Mujer de 45 años con diagnóstico de hace 2 semanas de litiasis uretral distal de 1.5 centímetros de diámetro, con dolor intermitente de gran intensidad que no cede completamente con analgésicos. ¿Cuál es la siguiente actitudes terapéuticas la más recomendable? El paciente tiene un cálculo en la parte distal del uréter, entonces es en la parte distal del uréter acá. Si tenemos un cálculo que está en la parte distal del uréter, está debajo de la cresta ilíaca. Y la cresta ilíaca, el hueso pélvico, es una barrera que impide que la liptotricia extracorpórea ingrese al cálculo. Cuando la liptotricia extracorpórea no lo puede romper, entonces ¿qué se hace? La liptotricia endoscópica, ¿no? La endoscópica. Y la endoscópica realmente se utiliza el ureteroscopio, ¿no? Que se coloca si está en la parte distal del uréter, por la uretra hacia el método uretral y se mete hacia el uréter y busca el cálculo. ¿Cuánto es el límite para romper esos cálculos? Hasta 2 centímetros. ¿Está bien? Para cuando tenemos cálculos de hasta 2 centímetros, la liptotricia endoscópica realmente es el máximo para romper un cálculo. Cuando ya es más de 2 centímetros, tiene que ser laparoscópica o abierta. ¿Ya? Hasta 2 centímetros. Cuando está en el uréter, hasta 2 centímetros. Entonces, la respuesta es liptotricia intracorpórea, que puede usar fuente de poder neumática, electrohidráulica o ultrasonido, ¿no? O láser también puede ser, ¿ya? Observación no tiene nada que ver porque ese cálculo ya no cae, hidratación tampoco. Percutánea solamente se hace cuando el cálculo está en el riñón. O está en el riñón y mide más de 3 centímetros. Y LOHSH es liptotricia extracorpórea o por onda de choque. Liptotricia extracorpórea por onda de choque. ¿Ya? ¿Qué es la extracorpórea? Entonces la respuesta es la E. Mujer de 40 años con antecedentes de infecciones urinarias a repetición, tiene una radiografía que tiene un cálculo coraliforme en riñón derecho, el cual es el gen más frecuente que asociado con este tipo de cálculo. Vemos esta piedra y cuando esto vemos que el cálculo tiene la forma de los cálices, esos cálculos son de estrubita. Y la bacteria más frecuente es Proteus. Proteus puede originar estos cálculos. La Escherichia coli no produce cálculo de estrubita. ¿Ya? El gen más frecuente es Proteus, 70%. De los dos, de todas las alternativas, estafilococo y Proteus son las únicas que pueden originar estos cálculos, pero el más frecuente es Proteus. ¿Ya? Citrobacter, Escherichia coli no lo produce. ¿Ya? En relación al PSA, es correcto. Es secretado a bajas concentraciones en líquido seminal. Normalmente el PSA, normalmente cuando hacemos el diagnóstico de cáncer, eso lo vamos a ver cuando veamos cáncer de próstata, y el diagnóstico de cáncer se hace con 2 pruebas. Uno es el tacto rectal y el PSA. Se tiene que hacer una vez por año a partir de los 50 años. Una vez por año a partir de los 50 años. Entonces, contacto y el PSA. ¿Ya? Entonces, el PSA es una enzima que se produce en la glándula prostática. ¿Y para qué sirve esa enzima? Para producir la liquefacción del esperma. Quiere decir que cuando el hombre eyacula, el semen sale como gelatina. Y cuando pasan los minutos, se vuelve acuoso como si fuera líquido. Y eso va a permitir que el semen, los espermatozoides que están en el semen, puedan migrar fácilmente hacia las trompas uterinas para producir la fecundación. Entonces, normalmente esa liquefacción del esperma se hace con unas enzimas. Y una de las enzimas es el PSA. Y el PSA se encuentra, en la mayor fracción de PSA se encuentra básicamente en el semen. Pero hay una pequeña fracción que se encuentra y se libera el torrente sanguíneo. El 99% del PSA se encuentra en el semen. ¿Y para qué sirve el PSA? Para producir la liquefacción del esperma. Para que el semen se gelatina, se vuelva acuoso, líquido. Entonces, ¿es secretado a bajas concentraciones en líquido seminal? Falso. Está a altas concentraciones. No es detectable con la pubertad. El PSA se empieza a producir desde la pubertad. Desde que el hombre empieza a producir testosterona y los jóvenes empiezan a tener desarrollo sexual, la próstata empieza a producir PSA. Entonces, al contrario, ese es falso. La contracción se eleva con el finasteride a los 3 meses. ¿Qué cosa es el finasteride? El finasteride es un inhibidor de la 5-alfa reductasa.
Y si yo doy estos medicamentos, como el finasteride, el duosteride, ¿qué va a pasar con la próstata? ¿Se achica o se agranda? Se achica. Y si se achica la próstata, también va a disminuir el valor de PSA. No lo eleva, sino lo baja. ¿Ya? Luego una biopsia prostática retorna los valores en 2 días. Hemos dicho que cuando hacemos un tacto rectal, el laboratorio nos dice que regresemos en ¿cuánto tiempo? 3 días, porque el tiempo medio es 3 días. Y después de una biopsia, normalmente muchas veces el cuadro inflamatorio baja después de un mes, inclusive. ¿Ya? Entonces eso es también falso. El valor predictivo positivo del tacto rectal mejora con el valor de PSA. No siempre el PSA solo tiene una sensibilidad de un 70%. Y el tacto rectal solo tiene una sensibilidad de un 70%. Y cuando juntamos el PSA con el tacto, la sensibilidad sube a un 95%. ¿Ya? Entonces, el tacto rectal con el PSA juntos da una sensibilidad de 95% para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces, la respuesta es la E. ¿Cuál es el fármaco ideal para el tratamiento de hipercalciuria renal? Si tenemos un cálculo de calcio, entonces tenemos que eliminar el calcio de la orina. Y lo que hemos hablado es las tiacidas, ¿no? Las tiacidas, como la hidroclorotiazida, son los tratamientos para los cálculos renales, ¿no? Diuréticos homóticos, estrógenos, dicancia antagonistas no tienen nada que ver ahí, ¿no? Siempre las tiacidas.